to you and I see nothing. I look to you to see the truth. Muy buenas noches, querido público. Ahora sí, les invitamos a tomar sus lugares. Esta es nuestra tercera llamada, Hoy les tenemos un cineclub muy especial, celebrando a todas las fraternidades, a todos aquellas que acompañan a las infancias desde el entendimiento, desde el amor, desde el compromiso, ¿no?, con estas infancias. Estamos hoy en nuestro cuarto ciclo. El día de hoy les tenemos una película muy especial. Vamos a presentar el cortometraje Victoria, dirigido por Eloísa Díez. Esta es una película del 2021 que nos narra una historia muy hermosa sobre una fraternidad diversa. Después del conversatorio les invitamos a quedarse. Vamos a tener un diálogo con Alejandro, que es el protagonista de esta película, y vamos a tener también a Kai, que es un sadre que tiene a una hija maravillosa, Susu, y a Sofi, que es también una mujer que acompaña a su hija trans. Entonces el día de hoy es un día dedicado a las familias diversas y pues esperemos que disfruten mucho la película. Esto es Victoria de Eloísa Díez, aquí en el Cineclub Inter, desde Casa Inter. Esperamos nada más aquí a que terminen los amigos de la tiendita para arrancar. Pero bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. ¿Y cómo cantaste hoy, Alex? No, a mí sí me conmovieron, yo no lo esperaba. O sea, dije, ni siquiera van a pedir otra, ni mucho menos. Nosotros vamos a cerrar con la que teníamos presentada. Sí escuché que dijeron, otra, tímidamente, otra. Cantasito de mí. Pero lo que sí, que cuando nos empezaron a aplaudir, se empezaron a parar, se me hizo bien bonito. Y no, yo así ya iba la lagrimilla y dije, no. Contente. Boys don't cry. Contente. De rato como que pones tu cara de miedo, pero si las llegas, ¿sabes? Sí, como que haces así como de no lo voy a alcanzar, no lo voy a alcanzar, pero sí llegas. Sí. Nada más ten más confianza. Pues que hasta que encuentran uno otra vez la voz. Sí. Ay, se me olvidó decirte las fechas del Corpus. Entonces vamos a cantar el cuerpo. Se va a Ya morder ven, y se va a nos aguantar. tenemos Vamos a que cantar también. Es que nos habían dicho que nosotros no íbamos a cantar, que nos pusieron la restricción, pues que podíamos tomar todas las misas del Corpus siempre y cuando yo no cantara. Pero oye, ay no, qué feo.
Pero ¿Dónde bueno. quedó el siglo XXI? ¿Dónde quedó? No En la sé. iglesia no, Al parecer en la Definitivamente iglesia no. no. Y, ¿Por qué? y ¿Por no Fer- ser hijo de Dios o qué? Por Dios. No, si tú no cantas, nadie canta, ¿verdad? Eso les dije. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Quieres un vaso normal o quieres una taza? No, un vaso. Mejor un vaso, sí. ¿Quieres tener muchos críos? No, solamente quiero tener 4 para hacer como un grupo vocal pequeño. Y si son desafinados, pues que me ayuden a cambiar las hojas. O que toquen el órgano. Ahí está difícil para que sean desafinados porque van a estar escuchando música desde antes de nacer. Sí, pero te puede castigar la divinidad. No, pero sí van a saber tocar órgano todos porque les voy a enseñar a tocar el piano. 2 tú y 2 yo. Doble parto gemelar. No, yo sí quiero que los míos estén separados. Ya sé. Pero tú sí 2, porque ya estás mayor. ¿Qué? ¿Me vas a acostar? Sí. Esta es una de las tomas posteriores a que te colocamos la cánula. Esta cánula está colocada en el cuello de tu matriz o lo que llaman el cervix. Aparentemente pues se ve igual que cualquier paciente, pero con alguna diferencia lógica ya por anatomía de cada persona. Ya no todo el mundo lo va a tener igual. Y ambas trompas están permeables, entonces lo más probable es que no haya tanta dificultad. Ojalá y pegue. Ya nomás si lo van a hacer por inseminación, pues se den las características y todas las condiciones para que haya embarazo, ¿verdad? Mi familia recuerda mucho que cuando era niña siempre estaba jugando a los bebés. Yo decía, este hijo se llama fulano, este hijo sutano, y yo hacía mi lista de que voy a tener 10 hijos y no sé cuánto, alucinaba. Con el tiempo se vuelve uno más realista, aparte de que me di cuenta de que había algo que no estaba muy bien en mí. Le decía a Dios, bueno, yo quiero ser un niño. A mí me dicen que tú todo lo puedes, pues entonces concédeme que yo sea un niño. Porque yo veía cómo eran los hombres de mi familia, como estaban todos rasposos de la cara, y a mí me encantaba. Yo iba y me rascaba la cabeza con sus barbas y yo decía, si yo hubiera sido un niño, por ahí anduviera. ¿Dónde el café, güey? Le diste 5 baros, güey. Dame los 5. Ya te lo di. No, que chingón me dio, no se haga pendejo. Lo has dejado. ¿Aló? Voy a ver unos caños, carnalito. Para que tengas la posibilidad de tocarte. Crecer aquí te da una sensación de trascendencia muy distinta a crecer en una ciudad en donde sientes que eres una gota en medio del mar y que lo que hagas o no hagas no hace ninguna diferencia. Aquí todavía están los roles bien durísimos. Acá sí sientes que los ojos del mundo están sobre ti y sobre tus generaciones, ¿no? O sea, todos están viendo qué vas a hacer y esperan ciertas cosas. Eso fue crecer en Lagos y eso fue también como sentir las culpas, porque
me sentía culpable de no encajar. Todo lo que me dijera a mí, eres mujer, me enfadaba mucho, me ponía mal. Y decidí que no iba a tener hijos. Porque para ser mamá necesita ser mujer. Lo llego a considerar hasta que conozco a la que fue la mamá de mi hija. Ya estamos hablando que yo ya tengo 30 años para ese tiempo. Ella tenía un tiempo de embarazo, semanas quizá, cuando comenzamos la relación. Nos casamos y las cosas funcionaron muy bien. Yo le decía, ¿será que la niña va a hacer alguna diferencia cuando sea mayor entre quién sí tiene la sangre y quién no? Y me decía, claro que no, para ella eres su mamá, punto. Porque en ese tiempo todavía estaba concibiéndome como una mujer. Hay muchos momentos que yo recuerdo del momento en el que nace mi hija. A mí me entregan a la niña. Yo recuerdo que yo me abrí la camisa, me acerqué a la bebé, la tuve cerca de 2 horas pegada a mí y recuerdo muy claramente que le dije que yo siempre iba a estar con ella. Kalyani es como ese corazón que yo entregué para que se fuera a vivir en ella, ¿no? Cuando yo empecé el cambio, ella ya tenía 2 años, pues obviamente empecé a cambiar físicamente. Y entonces me dice, mami, ¿eres un hombre? Sí. Y entonces se va a la otra habitación y desde la otra habitación estaba jugando y desde allá me grita, papi. Para mí esa fue la prueba. Para mi hija no hay más. ¿Y quién va a cantar? Todos los músicos. Un montón de amigos que tiene que son cantantes profesionales y va a haber una orquesta. ¿Y tú? Yo los voy a dirigir. Ella va a ser la directora. Pero si no sabes. Ay, sí sé. Feliz. ¿Ya se graduó sola o qué? No, ya había tomado un curso antes. El curso no te hace profesional. Pero te enseña muchas cosas. Tienes que... No te había tocado el bullying de mi tía Marilena. A ti te había respetado hasta el día de hoy. Se viene enchiloso, ten cuidado. ¿Le echaste con ganas? No, no le eché con ganas, pero está bien chiloso. Pero una vez teníamos una salsa como esta, ¿verdad? Si era como esa la que se comió Kalyani, ¿no? ¿A poco? ¿La comió? No sacó la lengua. Dale un vaso de leche. Se empinó el vaso de leche y se comió más cebolla. Le encantaban los... Bueno, y a lo mejor todavía no sé. Le encantan los sabores fuertes. Sí, pues vamos a ver si llevan a Kalyani. Ojalá. Pues si va a ser para bien, ojalá que sí la lleven.
cuando comienzo la transición hormonal, mi esposa conoce a una persona y se va con ella. Mi hija tenía 2 años y medio. Me manda un mensaje diciéndome, ya no vas a ver a la niña. Nos vemos en los tribunales para pelear su custodia. Y pues ya, ahí conozco el infierno. La vez que me dijeron eso, reportaron que en ningún momento reportaron que ustedes me dijeron eso. Entonces, me voy a llevar a mi hija, ella ya te comentó. ¿Tú ya escuchaste que ella no quiere quedarse? Sí, hay un reglamento. Sí, también Hay un reglamento. Hay un reglamento. Yo la dejé de ver a los 3 años y a los 4 años llega el primer careo al juzgado. Su mamá la llevó con los ojos tapados para que no me viera. Obviamente que tenía miedo que me reconociera. El juez le dijo que me viera, que le dijera quién era yo y la niña no quiso. Le dijo, no, mi mamá me dijo que no lo viera y que no lo viera y mi mamá me dijo que no lo viera. Es que necesito que lo veas para que me digas quién es. Y recuerdo que volteó su mirada como 1 segundo o menos tal vez y dijo, no lo conozco. O sea, se cortó algo que no estaba hecho para ser cortado. Ya se van las golondrinas a los campos al volar, por el viento van diciendo a otras tierras. Encontrar la transición en esa soledad sí fue duro, porque siempre es un duelo, aunque tú estés gozoso con la transición, siempre es un duelo, estás dejando atrás algo. Y pues no se diga, la de los hijos, o sea, no hay un duelo más grande, punto. Debajo de la arena corre el agua y no se ve. Son los ojos de mi Yo llegué a ser como un autómata durante 2 años, los 2 años que siguieron a cuando se la llevaron. Yo me rescato de ahí con la música. Fernanda me ayuda muchísimo, me da la calma para salir de donde estaba.
tanto miedo que yo tenía, tanto que lo había descartado ya. Yo creo que nunca dejó de estar en el aire, tanto el tener mis hijos como el ser un hombre, ¿no? Como que siempre estuvo ahí. Ojalá se acomode la fecha y yo creo que si le pides sí te juntan. Ah, nos invitaron a participar en el festival de el que hace los arreglos corales, ¿cómo se llama? ¿Ramón Noble o quién? Sí. Vaya. Pues qué bueno. ¿Y para cuándo es? Septiembre. Ah, bien. Yo voy a poder cantar, creo. Ya la siguiente semana vas a cantar. Con todo y rajada la panza. No, pues a escuchar. Y se acostumbra la niña a los ensayos. Va a decir, ay, tengo toda mi vida, gracias. Toda mi vida cantando, gracias. Poco escucho que hable. Sí, mira, mi tía quiere estar en lo de la cesárea. ¿Cuál tía? Mi tía Elena. ¿Que quiere estar dónde? ¿En el quirófano o qué? Afuera. Me dice, bueno, piénsalo. Si no te incomoda, estaremos afuera el rato que dura la cesárea. Me dices bien. Obviamente la vas a engañar, ¿no? Porque va a estar gritando a Aurelio. Porque si no se va a poner muy alterada. Para que no se asuste, para que esté tranquila. Sí, todo va a salir bien. Ya no me da tanto miedo porque con las contracciones y los cólicos que me han dado no se me ha hecho así como... No sabemos, pero los frijoles puercos son los mejores. Es fabada, fabada. Los frijoles puercos. Vamos a Turino. De hecho, sí siento más a gusto como que yo me agarré. Bueno, agárrate. Yo pensaba que estaba construyendo como al hombre típico, ¿no? Así, un macho probado. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, yo estaba construyendo un hombre mucho más flexible del que creí necesitar en mi vida. Y sí se requiere mucho valor, pues, para romper las cosas que están escritas, porque tiene un costo. Uno de los costos fue que la iglesia sí nos rechazó y sí ha dicho abiertamente que por el hecho de que yo haya gestado a nuestro bebé, eso estuvo muy mal y nosotros ya no tenemos cabida, por ejemplo, en la parroquia principal de aquí. La rebeldía tiene un costo, pero la recompensa fue más que todos los temores que teníamos. No, esto está más grande, ¿no? No, esto está muy grande. Esto. Las medias estas que te pidieron. Sí. Las voy a poner acá. Una faja. Para apretar la panza. 2 calzoncillos, ¿quieres que te lleve? 2. Los que sean. De los Calvin Klein, creo.
casi toda mi familia lo tomó mal. Su pregunta de los 9 meses fue ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso se lo llegó a preguntar a Fernanda, le dijo que por qué no había sido ella. Está nada encajada, también va a estar rica. Sí, va a estar bien despreocupada. ¿Es más difícil que salga así o está de parto? Pues sí, es que todavía no trae nada de trabajo de parto. Pues ya ahorita pasan por ti, ¿sale? Sí. Es una victoria sobre lo imposible. No dejas de ser la persona que eras, ¿no? ¿Qué tiene? O sea, es parte de la riqueza que tienes para compartir y de la visión que te otorga el haber sido otra cosa en otro tiempo. Victoria es hija de sus circunstancias. Yo sigo siendo el papá de Kalian y yo soy ahora el papá de Victoria. No tengo mucha fuerza, pero vamos a ver. Te lo pongo aquí. Hola, hija. Hola, hija. Hijita hermosa, ¿ya te acordaste de mí? Te voy a comprar. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, seas ingrata, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Pues esto fue Victoria de Eloísa Díez y ahora les quiero pedir otro aplauso para Alejandro Reyes de Anda,
protagonista de esta hermosa peli que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Alex. También invitar a Kai, otro maravilloso sadre, diverso, que acompaña a sus hijas, a Susu, que la tuvimos en el ciclo pasado. Muchísimas gracias, Kai, por acompañarnos. Y les presentamos también a Sofía Costa, que es parte aquí del Laboratorio de Narrativas Divergentes, también madre orgullosa que acompaña a su hija trans. Muchas gracias. Vamos con el conversatorio. Bien, pues, ¿ahí se escucha? Sí. Bienvenidos. Muchísimas gracias, ¿no? Tenemos aquí, pues, wow, la película, felicidades, Alex, felicidades. Pues también a los realizadores. Y bueno, lo que a mí todo el tiempo me rondó al ver esta película y lo que me ronda constantemente en mi condición de madre, que acompaña a 2 hijos adolescentes, un Liam, que es un chico trans, y Luciano, que está aquí con nosotros. Es justamente pues el enorme tema de la identidad, ¿no? Que es lo que nos simbra como madres, como padres, como sadres, en el momento en que nos vinculamos al mundo a través de un hijo o de un hije, ¿no? El tema de la identidad, pienso que es esta condición que se simbra, que se modifica totalmente en el momento en que hay un vínculo de un hijo en el mundo, ¿no? Es decir, hay una transformación rotunda, un terremoto, es una vinculación que de alguna manera invierte toda identidad conocida o por conocer de nuestra dimensión personal, sea esta cual sea, ¿no? Entonces, bueno, Alex, preguntarte pues sobre todo este tema de la identidad, ¿no? Que está atravesado en la película y en tu persona, pues que se atraviesa desde distintas aristas. Entonces, de alguna forma, pues no sé, claro que la interrogante pienso que con mucho podría ser cómo se vive esta identidad desde una identidad que ha sido, que has transitado hacia la identidad que transitamos como madres, como padres, como sadres, ¿no? O sea, como pues esta saternidad que acompaña a un hijo, ¿no? Y que transfigura el sentido del mundo. En la película digo que Victoria es hija de sus circunstancias. Desde luego todos somos hijos de nuestras circunstancias y me pasó algo muy curioso con Fernanda. Fernanda es bisnieta de una persona que no sabemos de dónde era, refugiado europeo, tal vez, no sé, tal vez creemos que es ruso. Él estaba escondido, pues al parecer lo estaban buscando y él permaneció escondido en un rancho y su esposa salía a trabajar. O sea, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, en donde los roles estaban fijos, así cañón, pero él se queda a cuidar los hijos, él se queda a hacer la comida, él se queda a lavar y su esposa sale a buscar el dinero para que no lo vieran a él, para que él continuara escondido, pero sus hijos crecen en el rancho viendo esto. Entonces sus hijos tienen una identidad súper rompedora, yo les digo, porque son hombres de campo, son hombres de rancho, por ahí salen, no, pues uno de tantos vaqueros por ahí que salen, uno de ellos es el papá de mi esposa, mi suegro, pero es una persona tan amorosa, tan cuidadosa con sus hijos, con sus nietos, con sus vínculos. Es una persona que no tiene ningún problema en que su esposa le dice, necesito hacer esto, puedes hacer la comida, él hace la comida. Eso es lo que creció viendo. Entonces creo yo que estos roles y estas identidades están muy atravesadas por lo que vemos, por lo que queremos, por nuestras roles aspiracionales. Y a mí me toca pues conocer a Fernanda mucho después, obviamente. Yo ya tenía 35 años cuando la conocí, pero
me marcó mucho que no se parecía a nada de lo que yo había visto antes, su familia. Ver cómo todos sus tíos, porque aparte pues esta persona tuvo muchísimos hijos, tuvo 10 hijos y todavía pues, bueno, ese fue el bisabuelo y todavía también los hermanos del papá de mi esposa son otros 10, entonces, y todos ellos presentan este patrón hermoso que yo les digo, porque todos sus hijos son personas muy sanas, son personas muy, yo siento que muy equilibradas, o sea, de verdad, siento yo que ellos podrían ser ese experimento de qué nos esperaría si en las familias rompiéramos estos roles, si no fuéramos tan rígidos con estos roles, si permitiéramos pues jugar con la oportunidad y con lo que vamos necesitando. A mí me tocó ver algo muy distinto. Mi papá nunca se paraba en la casa, todo el tiempo estaba supuestamente trabajando, no sabemos ni qué estaba haciendo porque lo veíamos ahora sí que lo mínimo indispensable, y aún así yo quería ser papá, sin tener un rol, sin tener un referente, pero sin ni para nada, porque todos mis tíos, los hermanos de mi mamá también muy así, ella también pues digo, me dice pues yo me casé con tu papá, pero pues yo no esperaba algo muy distinto de cualquier otra persona con la que me hubiera casado, no me tocó verlo. Dijo, mi papá pues sí, nos acompañó un poco más que lo que te acompañó a ti tu papá, pero no era algo que se viera mucho. Entonces pienso yo que crecemos con esto y luego vamos con esto de que no pueden los niños jugar con muñecas, con muñecos, jugar a que son papás y luego queremos que sean los mejores padres. Entonces, a mí la cuestión del rol yo siempre tuve en mente y yo creí que se podía, porque ya ven lo que dicen, ¿no? Que a los niños no les puedes decir que algo no se puede hasta que ellos mismos lo experimentan. Yo pensé que se podía, que cuando yo fuera grande yo podía ser papá. Después supe que no, o me trataron de convencer que no. Pasaron muchísimos años, muchísimos, porque yo tuve a Victoria ya a los 40. Entonces, creo yo que esta cuestión de los roles fue algo que yo sí traía, que yo siempre quise ser su papá. Con Victoria no me tocó nunca ser su mamá, porque con mi primera hija, pues sí, yo estaba en un matrimonio en el que supuestamente era un matrimonio lésbico, pero yo siempre pues tuve esta identidad y yo siempre me conduje así, pero yo no conocía nada de la transexualidad, ¿no? Entonces, pues fuimos y la registramos como hija de 2 mamás y yo funcionaba como su mamá, estaba este rol, pero pues siento que yo siempre me comporté más como su papá, o sea, su mamá era así como que era más la que le cambiaba el pañal y como que estaba yo tratando de meterme en esos roles todavía. Ya con Victoria no, porque definitivamente por la formación que tiene mi esposa y porque ella ahorita es una persona súper ocupada, ella ahorita egresó del Conservatorio Nacional de Bellas Artes, entonces todo el tiempo está con clases y fuera de casa y todo eso, y yo nada más trabajo por las noches, entonces estoy más cerca de la niña, pero pues cumplo ese rol, ¿no? De ser su papá, a lo que tradicionalmente conocemos como su papá. Sí. Ya, justamente yo quería también preguntarle a Kai, hay un testimonio que tú das en la película donde dices, bueno, yo pensaba que estaba configurando la identidad de un macho de estos como rígidos, pero que en realidad te enfrentas a la construcción de una masculinidad mucho más flexible, ¿no? Y en cuanto a los roles, pues yo quería preguntarle a Kai cómo, o sea, cómo te resuena eso tal vez y en función de los roles, cómo es tu rol en cuanto a la construcción de una masculinidad con respecto a tu maternidad. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, va. Bueno, creo que sí, o sea, coincido en la parte de que están los roles que tenemos de alguna manera educados, no son las cosas que no hemos visto, no lo creemos posible. Y en mi caso, bueno, también tengo la misma perspectiva, donde mi casa no fue funcional, o sea, la realidad es que mi mamá era pues este personaje que se quedaba en casa, abnegado, y mi papá pues trabajaba. Sin embargo, pues esta dinámica de tener hijos, la verdad no fue algo que yo quisiera así como activamente, no era algo que yo pensara así cuando era una niña, decir, cuando sea grande quiero tener un montón de hijos. La verdad es que no, la idea se me hacía muy compleja, pero precisamente porque se me hacía muy compleja la parte de no sé, adoptar el rol que tenía mi mamá no tenía sentido, y yo veía a mi papá y decía, pues tampoco quiero ser eso. Y en ese entonces yo tampoco tenía referentes de lo que eran cuestiones de transexualidad. Yo transicioné hace
como 4 años, 3 años, pero básicamente también no tenía referencias, entonces yo también no tenía muy claro cómo funcionaban estos roles ni cuánto lo podía flexibilizar. Creo que eso es algo importante porque básicamente en un principio tú crees que las cosas son completamente fijas, ¿no? Así como tiene que ser uno u otro por completo, y te das cuenta que más bien es como encontrar el equilibrio interno de lo que tiene sentido para ti, aunque hay un montón de presión externa, porque por ejemplo, con mi chiquilla de repente fue esta parte de decir, oye, pues ¿sabes qué? Bueno, originalmente yo primero también hice este brinco entre, creía yo que también era más bien hacia lo bisexual, empecé a andar con una chica, entonces era más bien como una relación lésbica, pero también mi identidad tenía estos recovecos que yo no terminaba de entender, pero no tenía el lenguaje adecuado. No sabía que el género era más que lo que me habían enseñado en la escuela. También tengo 44 años ahorita, entonces obviamente la educación no era tan abierta. Pero cuando ya paso de la parte de decir, ¿sabes qué? Bueno, es que no soy bisexual, que lo hablé con mi chiquilla. Después, oye, ¿sabes qué? Soy una persona no binaria, pero soy transmasculina. Creo que voy a optar por transición hormonal. Ok, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, con la parte de ella le tocó que era pandemia, entonces en casa no había problema, pero saliendo, los roles que se esperan de ti son performativos completamente. O sea, es esta parte donde nos topamos ya cuando ella estaba más grande. Con que en la casa ella me seguía diciendo mamá, pero cuando salíamos a la tienda o a algún lado, de repente había esta dinámica rara, confrontativa, con, oye mamá, y todos volteaban y luego yo así como la incomodidad y te empiezas a sentir completamente expuesto, pero en mi caso fue hacia el detonante de la seguridad. Yo no quería una dinámica de agresión. Entonces tuvimos que platicarlo. Oye, ¿sabes qué? Creo que no podemos seguir llamándonos así. Entonces, ¿qué hago? Dice, no se me hace natural decirte papá. Y yo, ok. Entonces ella, por ejemplo, actualmente me llama por nombre. O sea, de vez en cuando, a veces sí me dice, ma. O sea, cuando se asusta, siempre grita ma. Es como que, una cucaracha, ma. Ok, va. Y en algunas dinámicas, de vez en cuando, sí dice, pa, pero ella misma como que lo siente extraño. Pero esta dinámica, cuando hay más gente, ella se siente incómoda. Ella tiene 12 años. Entonces, también es una presión completa y persistente de cómo de repente ella no prefiere evitar los temas con personas que sabe que no van a entender mucho de diversidad, y mejor, mi mamá me ayudó con matemáticas, pero pues la mamá mejor no dice quién, ¿no? O sea, es como, soy un personaje ficticio que es femenino en el imaginario, pero soy yo cuando no hay nadie más. Y se siente también desvinculante, porque al final de cuentas, alguna vez ella me dijo, oye, ¿y si te presento como mi tío o qué hacemos? Le dije, ¿sabes qué? Entiendo desde dónde viene, pero también es algo que, híjole, duele, ¿sabes? O sea, hay una parte que dices, estuviste aquí, y el hecho de que socialmente se tenga que llegar a estas medidas porque la presión de los roles es tan incisiva, sí es complicada. Entonces, por eso es que quedas como atravesado entre lo que quieres ser, lo que quieres proyectar también y lo que la sociedad espera, y no hay a veces manera de salir en un pedazo. Pues supongo si en sí es ser madre, ser padre, ser sadre, pues lleva toda esta complejidad de poder uno adaptarse al hijo, al menor, ¿no? O sea, atravesado por toda esta complejidad de construcción de significados, supongo que es mucho mayor, ¿no? Entonces, Alex, ¿cómo tú vives entonces estos roles, este rol, ¿no? O sea, ya nos comentaste un poco cómo tu esposa es la que sale, tú te quedas en casa, pero en cuanto a lo que respecta a la proyección de la construcción de una masculinidad para con tu hija, que es más pequeña que la hija de Kai, ¿no? Yo ya había hecho la transición antes de gestarla, totalmente. Yo ya tenía 5 años que había cambiado. Hay algo que no dice la película y que siempre me quedó esa inquietud, que yo hubiera querido que la película lo dejara claro, el por qué sucedió, por qué fui yo, por qué no fue mi esposa. Nosotros acudimos, pues ya estábamos juntos, estuvimos juntos 2 años sin hijos. Fuimos a que hiciera el examen a Bellas Artes, pero fue una cosa súper pesada, súper terrible, súper dura, o sea, durísima. Que ella dijo, no creo que quede, yo siento que le fue súper bien, pero pensábamos que no iba a quedar porque había 600 aspirantes y nada más iban a escoger 10. Entonces,
estábamos planeando a tener un bebé, obviamente iba a ser ella, pero cuando nos dan la noticia de que es ella quien va a entrar al Conservatorio Nacional de Bellas Artes, pues era renunciar a eso, porque está lejísimos, o sea, es Ciudad de México y Lagos de Moreno, son 7 horas de diferencia, o sea, de camino. Entonces, ella tiene Asperger, entonces para ella no sé si, o sea, ahí en la película parece que está diciendo payasadas, pero es que ella sí habla, o sea, las cosas son como bien planas para ella, bien directas, bien, hay gente que no aguanta como su carro, pero es porque para ella las cosas son blancas y negras, nada más y así. Entonces, cuando queda ella en Bellas Artes, me dice, pues ¿por qué no los tienes tú? Y yo así de, no, o sea, ¿cómo crees? No, pasará todo, pero menos que yo vaya a gestar al bebé, o sea, ya habíamos quedado cómo estaban los roles. De hecho, pues ella ya me conoció a mí ya siendo un hombre, ¿no? Y recuerdo que en el momento que yo le dije que era trans, pues ella así como que, pues eres trans, no hay problema, pero yo veo un hombre. Entonces, o sea, ella todo el tiempo dice, yo soy una persona heterosexual, estoy con un hombre, no hay más, ¿no? Para ella no hay claroscuros. Entonces tampoco hubo ese claroscuro de que ella me dijo, tenlo tú, pues ahí tienes la maquinaria, nomás es tratar de echarla a andar. Y yo le dije, no, es que eso tú no, o sea, yo sé que tú no lo entiendes por cómo funciona tu cerebro, pero socialmente está muy mal esto y lo otro. Pues sí, pero nomás va a ser mientras nace, ya cuando haya nacido, pues ¿a quién le vas a dar explicaciones de qué? O sea, tú adelante, ya después a ver qué inventamos. Y yo le dije, no, es que no es tan fácil, pero quieras que no, pues me dejó esa semillita o ese pensamiento y le estuve dando vueltas. Y me di cuenta que ella iba a estar 6 años en Ciudad de México y estudiando durísimo y súper secuestrada por la carrera, que no iba a poder hacer nada más. Yo estaba trabajando igual que trabajo ahora, nada más las noches. Entonces yo dije, pues tengo una vida bastante tranquila, la verdad es que yo sí me podría aventar eso. Y pues dije, va, pero eso es algo que no queda claro en la película. No sé, parece como que andamos haciendo cosas rebeldes, pero no era el plan, o sea, realmente no era el plan. Y creo que sí, en un momento dado, sí era así como que dejar que yo gestara a la niña, pero que cuando naciera no volviéramos a hablar al respecto. Pero como están las cosas ahora, la verdad es querer tapar el sol con un dedo, y aparte de que hay todo un aprendizaje para mucha gente a través de esta experiencia, entonces también dijimos, no, ni al caso quererlo ocultar. Entonces nace la niña, crece con nosotros, yo siempre soy su papá, tengo yo este aspecto, comienzo a ir a la escuela desde los 3 años y pues para ella yo soy su papá, pero ella sabe que yo la gesté. Ahorita que va a cumplir 5 años dentro de 2 semanas, sí es un poquito pesado porque en la escuela piensan que está como mintiendo, está en la edad de decir muchas fantasías y no sé, tengo un unicornio en la casa y mi papá me gestó, entonces como que creen que no va a pasar de ahí, pero nosotros ya tenemos bien claro que ella siempre va a sostener esto, que no debe de ser un problema. El mundo ha cambiado mucho, pero sí sabemos que va a estar un poquito delicado, pero definitivamente hablaba yo hace ratito con una periodista y me dijo, la narrativa que ustedes sostengan frente al mundo va a tener mucho que ver con cómo recibe el mundo esta noticia. Si ustedes tienen miedo, si ustedes tienen inseguridad, le están diciendo, soy un tiro al blanco, dale. O sea, yo soy débil, yo estoy avergonzado de mi situación, y pues no, la verdad es que no. Fue para mí toda una experiencia, no la repetiría jamás, es horrible. Me fue muy mal, en la película no sé si se ve claro que cuando yo ya estoy a punto de parir, o sea, cuando ya traigo una barrigota, ni siquiera podía hablar bien, o sea, estoy súper flaco, bajé 2 kilos cada mes. En lugar de subir, que pues todo el mundo sube 1 o a veces más, yo estaba bajando 2 kilos por mes. La ginecóloga me dijo, pues estabas gordo, no hay problema, que sigas bajando, yo veo que estás, ya ven que los médicos siempre traen ese tema, ¿no?, de la gordura. Entonces me dijo, no, tú sigue bajando, tú no te apures, si tú solo vas a comer pepino con chile, sigue comiendo pepino con chile. Yo era lo único que podía tolerar, yo me sentía tan mal así, estaba como en la cárcel haciendo rayitas, ¿cuándo van a hacer? Y finalmente ya cuando nace fue el cambiazo, o sea, de verdad se siente horrible. Y sí me ha dicho, mi esposa me dijo que nos aventáramos otro, porque azares del destino, cuando quisimos que ella tuviera y que ya le tocaba a ella, resultó que es estéril. Wow. Bueno, tiene una esterilidad primaria, no sabemos todavía
si brincándonos todo con la in vitro, no hemos encontrado cuál es el problema, dónde está, los exámenes salen bien y todo, pero llevamos unas 8 inseminaciones que no han pegado. Entonces, digo, son ironías, ¿no? Había mucha gente que nos decía muchos sermones de que no, pero es que el día que ella se quiera embarazar van a ver que Dios los va a bendecir porque ese era el plan de Dios y no sé qué. En nuestro pueblo se habla mucho de Dios todo el tiempo. Entonces pasó esto, sucedieron estas circunstancias y sí me dijo, bueno, pues ya aviéntatelo tú, ya vimos que tú sí puedes. No, yo sí le dije, sí quiero otro hijo, pero yo no lo volvería a hacer, no. Mis respetos para ustedes que tienen más de uno. A mí no se me olvida, se me hace curioso, yo trabajo en un hospital y es muy cierto que a los pocos meses se les olvida, ya vienen, dicen nunca más volveré y a los 9 meses ahí están con el segundo, con el tercero. A mí nunca se me ha olvidado lo horrible que fue y sí les digo, no me arrepiento, no me arrepiento para nada. Actualmente mi esposa está contendiendo para la Secretaría de Cultura de nuestra localidad y antes de que viniera para acá, para este conversatorio, me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿qué crees? Están sacando uno de las entrevistas y la película y lo quieren echar como de que esta persona no puede ser la directora de cultura porque está metida en estos rollos horribles, ¿no? Y de pronto sí como que, dije, pero luego dije, no, pues no, o sea, ¿por qué vamos a...? Si se supone precisamente que los políticos actualmente tienen que estar muy vinculados con la diversidad, que tienen que, pues qué mejor que de primera mano ella esté en medio de esto, ¿no? Y que lo defienda y que esté como si nada. Para mi hija yo soy su papá y lo sigue diciendo, incluso estamos atravesando por la complicada etapa que es el complejo de Electra, ¿okay? No, de Edipo. De Edipo, está totalmente Edipo, o sea, es que yo me quiero casar con mi papá, es que mi papá está tan bonito. Y así me ve con unos ojos y me dice, si te divorcias de mami te puedes casar conmigo y cositas así, pero pues obviamente me han contado amigas así, pues en matrimonios comunes heterosexuales que pasan por eso, ¿no? Que son etapas de los niños y que no pasa nada. Es una niña muy femenina, muy bueno, pero dentro de los roles que conocemos, ella tiene muchos dinosaurios, es fanática de los dinosaurios y les monta Barbies. Entonces, pues también está esto mixto que todavía en el colegio sí son así de que las niñas traigan Barbies, los niños tráiganse sus carritos. Lamentablemente así son todavía muchos pueblos y no les cambia a uno la mentalidad. Pero mi hija me vivió siempre en este rol y para ella yo, pues su papá. Nada más que sí, hace unos días le dijo a su mamá, yo he visto unas fotos de mi papá cuando estaba chico y estaba muy raro. Entonces, creo que sí ya vamos a tener que tocar ese tema. No hay nada escrito, vamos a hacer camino al andar. Bien, pues, bueno, a mí me tocó, yo parí dos hijitos, 2 bebés. Para mí fue una experiencia también, pues sí, o sea, es cansado y todo eso, pero para mí fue así como de, wow, quiero tener 15 hijos. Sí, nomás que pues estaba difícil, ¿verdad? Ya para mantener 2 está difícil y ya. Pero sí, o sea, para mí el parir, o sea, el primer hijo que tuve, que es Liam, que es mayor que Luciano, que está acá, Liam no pudo venir porque pues se va a presentar en el Nacional de Kung Fu. Yo, mamá orgullosa, les comparto, en 20 días se va a Chihuahua y entonces es atleta de alto rendimiento y pues ahorita está como dándole duro. Pero cuando Liam iba a nacer, pues estaba yo después de que, o sea, yo engordé 18 kilos. Ajá. O sea, sí se engorda. No 1 o 2, no, 18. Y entonces, a pesar de todo esto y de los 9 meses y todo eso, estaba yo ahí, yo decía, pues me parecía como lo inusitado, no sé ustedes, o sea, era como lo incausado, ¿no? O sea, la definición misma del milagro de aquello que no tiene causa aparente. Y yo decía, puta, lo tengo que creer porque si no, no van a hacer y nunca voy a salir de aquí, ¿no? O sea, y lo tengo que creer y después nació y fue como, pues sí, la expresión de lo sublime para mí en la vida y fue tanta la emoción que dije, bueno, otra vez, ¿no? Ya con Luciana fue más sencillo, eso sí también te voy a decir, ya el segundo ya es más fácil. Sí, para que se puedan animar. No, ya tengo 45. Todavía. Yo, sí, no, bueno, Luciano tenía 34 cuando yo lo parí. Y
Y también fue como, pues, o sea, es como esa vivencia de nuevo y además como fue más fácil, yo dije, uy, sí, me gusta mucho esto, pero pues no, bueno, ya fue. Pues es esto, ¿no? Yo me imagino que de alguna manera, yo tengo 47 años, voy a cumplir 48 este año en agosto, el 11. Pues más o menos sí, soy un poquito mayor, ¿no? O sea, de pronto sí me toca aquí ser como la más grande de la casa inter de estas generaciones, pero comparto ese contexto, ¿no? en el que crecimos, donde la información no era tan vasta, donde pues es muy unidireccional estos sentidos identitarios de roles de género, y a pesar de eso, pues uno no imagina la construcción que van a hacer los propios hijos, pues, ¿no? O sea, más allá de que uno en realidad asuma un determinado rol. Bueno, yo para mi defensa estudié filosofía, ¿no? O sea, entonces ahí empieza como cierta divergencia. Lo que se me olvidó comentarte es que se me hace muy bonito que tu mujer, siendo como neurodivergente, pues dentro de esa misma diversidad es la que como pone el acento para la posibilidad del suceso, ¿no? Qué maravilla. Sí, totalmente, porque ella no se identifica con ninguna diversidad, o sea, ni siquiera con la neurológica, nada, o sea, porque ella dice, no, y ya, normal. A mí no me gusta andar en esas cosas, ni me gusta dar pláticas, ni nada, o sea, ella es todo el tiempo solo. Sin embargo, la falta música. de prejuicio, ¿no? Es lo que le Eso. hace a ella entender que, pues si no yo, tú, ¿no? Sí, así eso. como algo tácito, ¿no? Sin una construcción doble, simbólica y tal, ¿no? Y sin esos temores también. Claro, ¿no? O sea, todo el temor que uno acumula. Yo, pues desde mi experiencia les comparto, Liam empieza con sus inquietudes de transición o sea, se da cuenta, ¿no? En realidad él se da cuenta a los 13 años, porque desde los 9 años hace como una retrospectiva y me dice que ya a los 9 años, que es como un momento hito para la transición donde se esperan los cambios deseados dentro de la pubertad para poder fijar las características del género, pues no se da esa expectativa, ¿no? Sin embargo, Liam pues estaba completamente desconcertado y no sabía qué le pasaba, ¿no? Entonces, yo con él mucho lo que, más allá de estas cuestiones, porque está rodeado como en un ambiente de diversidad, ha tenido mucho acompañamiento, muy amable, el papá de Liam pues es una gran persona, también sumamente amoroso, es director de teatro, es cubano, de estos que vienen de la Revolución Cubana, entonces tiene como toda una experiencia de vida que también lo conecta mucho con un humanismo tácito, ¿no? Y entonces, en realidad con Liam lo que estamos sorteando pues es la depresión que él genera en el momento que suscita como un extrañamiento y no hay un entorno que le dé una respuesta, ¿no? A su extrañamiento. Y entonces a partir de ahí, desde los 9 años, él ahorita está diagnosticado con distimia, que es la depresión crónica, y es que su cerebrito pues se va configurando y crece con depresión, ¿no? Entonces, eso, aunado a la adolescencia, ajá, es pues es bastante intenso. Entonces, en realidad con él el acompañamiento es sobre todo para, pues eso, para que él recoja su seguridad en sí mismo y se construya y pueda superar de alguna manera ese estado depresivo, ¿no? Y encuentre como ciertos anclajes, porque sí, aquí la cuestión es que yo veo que esos roles no dejan de atravesarlos y sobre todo del consumo de la virtualidad, ¿no? O sea, vivimos, o sea, inevitablemente en una cibercultura y ahí hay roles de género muy específicos, ¿no? Y que alientan un determinado como romanticismo en las relaciones de pareja y entonces es como, pues cómo paliar, ¿no? O sea, cómo paliar esas construcciones. Pero ahora también yo quisiera como pasarle el micrófono a Kai, te lo paso Kai, y decir cómo pues tú realmente ves en tu hija, en Susu, como una construcción de una determinada identidad. De hecho, me quedé también ahorita con algo por comentar. Yo también comparto la parte de decir que creo que no podría aventarme otro embarazo. O sea, después de que salí del primero dije, ¿cómo la gente hace esto varias veces? O sea, no, la verdad es que… y en mi caso, digo, yo no había hecho transición de género, pero para mí fue como esta confusión extraña
Ya después lo entendí, que era como esta confusión entre el cómo me sentía y lo que el entorno me decía que tenía que sentir. Me tenía que sentir como una mujer en el punto más álgido de su feminidad. Y como yo no me sentía como una mujer, aunque no lo podía identificar como un hombre o como una masculinidad o una persona no binaria, era no me siento esto y no se siente incómodo. O sea, la verdad es que transité el embarazo como si fuera una etapa de alienígena interno. O sea, porque por otra parte, o sea, hay algo gestándose, o sea, es una conexión súper potente donde experimentas cosas que de otra manera no vas a experimentar, desde un pie tocándote las costillas hasta, no sé, la sensación de conexión con otro ser pequeño que todavía no puedes definir, pero o sea, es compleja, pero el cómo estaba asociado a eres una mujer, para mí era muy complejo. Entonces, de hecho, cuando nace Susu, yo sí entré en depresión. O sea, entré en depresión, un mes estaba que me volvía loco. O sea, pero no sabía por qué y me sentía muy culpable no sentirme en este pico de euforia pero sí me sentí tan mal y además la última parte sí era como, ya no puedo comer, no puedo respirar, no puedo dormir, que yo decía, no, yo siempre he dicho, bueno, al menos 2, después dije, no, ¿sabes qué? Definitivamente, no, 1 y nada más. Pero sí, básicamente es eso, sí lo comparto, pero creo que tiene mucho que ver el peso de los roles hasta en estas cosas, porque debe ser un disfrute personal de un proceso personal, pero sí te atraviesa esta parte de la expectativa social y todo este medio, ¿no? Que de repente te dice, tú debes de sentirte como cuando ves Coca-Cola, ¿no? Te debes de sentir feliz tomando Coca-Cola y si no me siento así estoy mal. Entonces, si no me siento tan así como radiante en el embarazo, estoy mal. ¿Sí? O sea, no quiero a mi hija, pero la verdad es que la amo. O sea, la verdad es que ahorita no puedo concebir mi vida sin ella, aunque de repente diga, ay, 12 años, no, por favor, sí extraño los 5 años. Pero definitivamente sí es algo que el rol de género modifica. Y en este caso, también, digo, en la perspectiva de que tu hija te conoció en esta flexibilidad de roles y que tú ves esta apertura a los dinosaurios y todo lo demás, yo también lo veo reflejado en Susu. O sea, Susu, por ejemplo, tiene pistas de Hot Wheels desde que estaba más chiquita, tiene bloques de construcción, pero también tiene tenía coronas de princesa. Y entonces hacen esta integración muchísimo más natural, que eso creo que es una de las partes que también como a nivel de experimento deja como, si solamente dejamos a la gente ser, no hay este conflicto de depresión, no hay este conflicto más que por otro tipo de cosas, no porque te sientas culpable o te sientas que te estás alienando de. Entonces, obviamente todos vamos a tener retos emocionales y tener retos de cómo integrarnos, pero la parte del género y el cómo se vuelve como una expectativa constante va cambiando tu identidad de una manera muy compleja, porque si no te sientes, o sea, yo por ejemplo, yo sí dije voy a empezar con transición hormonal y si no me siento bien, o sea, que yo no me sienta más tranquilo conmigo, la dejo, o sea, porque no quiero simplemente tomar hormonas y seguir sintiéndome raro. Entonces dije, no va a tener punto. Claro. Entonces dije, porque sí he visto que me decían, es que ¿qué vas a buscar en las hormonas? Y es que son la iglesia, o sea, y luego tu hija, ¿qué va a pensar? En mi caso a mí era al revés, es tu hija, ya tienes una hija, ¿has pensado? O sea, lo que tú quieras es secundario porque tienes una hija. Hasta que de alguna manera, sí, una acupunturista sí me dijo, un terapeuta también me dice, oye, tal vez precisamente es cambiar el enfoque, porque tienes una hija, ¿qué quieres reflejarle? ¿Sí? Si tú estás mal, aunque trates de fingirlo, lo va a notar, ¿sí? O sea, sí, va a ser difícil lo que tú elijas, pero lo que decías también, ¿no? Hay una recompensa más allá en la rebeldía, ¿no? Y yo también ahora veo la recompensa tanto en cómo me siento yo conmigo, tanto en cómo veo que ella integra esta parte de no estar confinada a un género como identidad. Y creo que eso es súper importante, porque inclusive ella me decía, ¿dónde está el género? Dice, es que escucho a la gente todo el tiempo hablar, pero ¿dónde está el género? Dice, entonces, es que yo no estoy muy segura de cómo se siente esto, pero veo que la gente habla muchísimo de yo siento, yo soy. Dice, pero ¿por qué tengo que cumplir lo que los demás quieren? ¿Por qué no simplemente puedo hacer algo que tal vez no se esperaba de una niña o que tal vez no se espera de un niño? Dice, y simplemente es lo que yo quiero hacer. Y entonces la apoyamos mucho en esa parte de simplemente decir, ¿sabes qué? Que te valga madre si te dicen que es de niño o de niña. ¿Quieres ponerte una corbata? Póntela. ¿Qué significa para ti? Pues que me gusta, me siento fina. Ah, perfecto. sin problema. Sí, entonces creo que en esa construcción identitaria o sea, si bien es un atributo el cómo nos vemos reflejados en el espejo o con los demás, que no se vuelva la única caja que nos circunscriba, es súper importante y lo veo con mi hija. Sí, supongo que, o sea, ahí con donde Liam, donde topamos y eso, y
siempre me dice, mami, es que tú no entiendes, ¿no? O sea, sí es complejo, ¿no? Sí, cariño, pues no entiendo la cuestión de tu extrañamiento, de tu dismorfia, de tu disforia, de tu depresión, no entiendo, sí entiendo cómo se siente estar deprimido, cómo se siente ser manipulado, entiendo cómo se siente no responder a los ideales, obviamente como seres humanos, ¿no? Supongo que es sumamente complejo porque es una experiencia que es, como todas las experiencias humanas, es intransferible, ¿no? Pues eso, yo veo como la gran opción, el gran camino de estas nuevas generaciones que evidentemente ya están creciendo con alternativas para poder superar. Sin embargo, supongo que para nuestra generación toca tanto si eres un hombre trans o si eres una mujer trans o si eres una mujer cis. Y yo, sí, es que ya era como endocis. Pues justamente desmarcar ese tipo de identidad. Y obviamente yo les cuento, pues el momento de parir para mí fue completamente sublime y muy emocionante, pero evidentemente pues sí, o sea, dormir con todas las cosas. A mí me dio influenza de la mala cuando tenía 8 meses de Luciano, y yo me acuerdo muy bien que Mónica me vio cuando tenía 4 meses de embarazo y me dijo, hija, ¿tú cuántos meses llevas? 10. O sea, la mía sí eran, o sea, subía esos 18, 19 kilos, o sea, eran unas barrigas, o sea, yo era barriga para adelante así, ¿no? Entonces, obviamente, pues no podía dormir como que casi ni siquiera sentada, ¿no? Era como así. Y pues no es como gozo y placer, ¿no? Digo, yo les comparto esa experiencia que tuve porque para mí ha sido como realmente pues una experiencia, pues la experiencia del milagro, ¿no? O sea, así como ya, pum, parteaguas, ¿no? Tengo como pues sí, una cosa como muy maternal y tal. Pero justo eso, cómo desmarcarnos de esta impresión de los roles, ¿no? Y supongo que para ustedes es todavía más complejo porque de alguna manera hay este anhelo de, no sé, o sea, yo lo veo en Liam, por ejemplo, y por eso me atrevo a decirlo, hay un anhelo de cumplir con determinadas expectativas de lo que representa ser varón. Entonces es doblemente complicado porque además de poder satisfacer las propias expectativas del varón que yo quiero ser, entonces hay que desmarcarlo para que los chamas no se afinquen en roles de género radicales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo viven? A mí me sirvió muchísimo lo de mi esposa, porque de verdad yo veo a esos hombres y están haciendo todo lo que no se supone que haga un hombre y no les quita un ápice, un gramo de la imagen que están dando, de la vida que están llevando, y no sé, a lo mejor es cierto lo que dicen. A mí me gustaría mucho saber qué es lo que piensan ustedes, de que lo mejor que nos puede pasar es que desaparezca el género. ¿Sí? ¿No? Creo que sí es un poco complicado, porque Estamos transmitiendo en vivo, entonces les vamos a pasar un micro para que el público de la virtualidad nos escuche. Bueno, algo muy sencillo. Es muy complicado eso de los géneros porque, pues, muchas personas se identifican de diferentes maneras, ¿no? No hay como un intermedio ni un punto medio. Y yo siempre he sabido que desde el lenguaje y desde que clasificamos incluso con palabras, objetos o cualquier cosa, ahí empieza todo esto de… Es complicado, ¿no? Para que todos entiendan, pero pues creo que algo acerca de lo del género y más que es un tema actual muy tocado, pues será mejor no clasificar a todos por un género en especial, ¿no? Simplemente pues como humanos, ¿no? Que tienen sentimientos y piensan y son independientes y obviamente hay una conciencia social, pero creo que debemos de desmantelarla y pues aceptarnos como somos, como humanos simplemente, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la interrogante del género, bueno, primero en la parte de el cómo salirse de esta parte de los géneros, a mí también lo que me ayuda más bien es, antes de yo hacer transición, yo ya era como yo entendía que había hombres, mujeres y estaba yo. O sea, no entendía cómo relacionarme con ninguno de los dos grupos, pero en las dinámicas grupales tradicionales.
O sea, ahora entiendo que más bien lo que me estaba faltando eran espacios no tradicionales, o sea, que rompan esta dinámica y este imaginario, porque, por ejemplo, a mí en la primaria, en el baño de niñas me trataron de encuerar alguna vez, precisamente porque hay algo raro contigo, te comportas diferente, sí serás igual, y entonces yo le tenía pavor a los baños de mujeres, y le tengo pavor a los baños de hombres, entonces es como, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, creces con dinámicas, bueno, en mi caso fue crecer con dinámicas que yo notaba agresivas de los dos lados. Y era esta agresión por tener que conformarse con la caja que les amenace menos el concepto que tienen del mundo. O sea, la realidad es que yo noté que yo por existir me volví una amenaza en el imaginario colectivo para muchas personas. Y yo no entendía por qué, o sea, no entiendo por qué. Y era como, alguien me lo explicó y me dice, es que estás amenazando todas mis creencias. Ok, ¿sí? Entonces tratar de desmarcarlo es complejo y sí creo que tratar de quitar el género quitarlo por completo sería complejo también porque hay personas que dicen, es que yo estoy, o sea, me da mucha euforia decir soy mujer. Ok, creo que tampoco podemos quitarle eso a quien se identifique de esa manera. Creo que en mi caso más bien sería quitar las limitantes de lo que significa el género en este constructo, de lo que tienes que hacer como una obligación aunque no lo sientas, o lo que estás limitado a imaginar, a sentir, porque por ejemplo, el rol paternal que tiene que ser, como dices tú, de cuidado y más afectivo, está completamente bloqueado para muchísimos en la misma construcción social. O sea, se te cae la masculinidad al piso, ¿no? Y eso pues, sí nos va a tocar a muchos de alguna manera trabajarlo de manera personal, pero sí creo que el que haya referentes tiene mucho que ver con esta parte de, oye, pues yo lo conozco, tiene una hija, la hija se ve feliz, él lo veo bien, oye, igual y si hay otra manera, ¿sí? Pero sí al principio creo que este rollo del género y la guerra de los géneros para mí siempre fue esta batalla en la que yo no entendía, o sea, era como, bueno, pues yo nada más quiero ir al baño, yo nada más quiero platicar con alguien. Actualmente sí me cuesta mucho más trabajo vincularme con hombres cis que con mujeres o diversidad, pero no por anatomía o género, es por este constructo más agresivo ante lo que disrupte, lo que es disruptivo de la masculinidad. Y algunos sí reaccionan de manera agresiva, o sea, es como, tú eres, ya veo la agresión, es como, corre a los espacios de laboratorio de narrativas divergentes y refúgiate con tu tribu. Sí, pero sí creo que es más bien esa parte lo que a mí me ayuda, pues el que siempre fui como, observaba las dos dinámicas y no me terminaba de convencer como algo rígido. Sí, muchas gracias por compartir. Siempre encuentro este espacio pues muy enriquecedor. Y yo tuve la misma pregunta hace varios años, ¿no? Desde que Selene pues nos empezó a compartir su experiencia. Y lo platicábamos, ¿no? Yo también pensaba pues que entonces tendríamos que hacer para dejar de ejercer esas violencias en los cuerpos. Y bueno, y con Selene pues la conversación o la luz que me dio ahí en ese sentido es que pues quien debe de asignarse en todo caso quien debería asignar el género debería de ser la propia persona. Entonces no, eso a mí me causó mucha claridad pues en cómo deberíamos de andar como sociedad. Y de hecho, con tu experiencia me hizo recordar que leí hace poco la noticia de una personita bebé recién nacida o nacide que no fue asignada a un género, justo en Los Altos, pero no recuerdo en qué municipio. Y se me hizo, pues dije, ya fue noticia, ¿no? Porque fue la primera persona que no fue registrada con un género. Sí, ha sido así. Hola, yo soy esa Selene que dicen. Les comparto que soy una persona intersexual, que ese es otro rubro
de la diversidad, ¿no? Y me llama mucho la atención esto, o sea, tenemos que entender que por un lado el género es una cuestión administrativa, ¿no? Entonces es muy grave que no se registre a un niño en un género, porque este mundo todavía funciona de una forma registral muy clara, y el registrar a un niño al nacer tiene que ver pues con la, digamos, validación a nivel administrativo en este mundo. Entonces yo no sé ese niño qué acceso o no va a tener a salud, a educación, es muy complejo, ¿no? Desde el movimiento intersex, por ejemplo, sí se plantea la abolición del género, justo en el sentido administrativo. ¿Qué importancia tiene hacer esta división en términos de organización? ¿Realmente es tan necesario mantenerla? ¿Es tan necesario tener un baño de niños, un baño de niñas? ¿Es tan necesario tener un género en nuestra carnet? Desde el movimiento intersexual creemos que no. Y ese es el gran problema con la intersexualidad, que nacemos y como nuestros cuerpos no son legibles en términos de masculino o femenino, se vienen en la lógica, o sea, en vez de corregir el acta, corrigen nuestros cuerpos, lo cual es brutal y es una grave, muy grave violación a derechos humanos. Entonces, sí hay que tener muy claro esto, no se trata solamente de cambiar marcadores. Ha habido muchos movimientos a nivel internacional que nos quieren usar para generar una tercer casilla, por ejemplo, pero es hacer exactamente lo mismo que asignar un género el que sea. Es que vuelve a ser estigmatizante. Exacto. Tú dime en qué país del mundo vas a llegar con tu bebé con un tercer sexo o con un sexo indefinido y qué es lo que va a pasar. Lo van a discriminar. Es como ponerle la letra escarlata, o sea, es como ¿sabes? Es marcar a un niño, a un bebé, que se va a construir quién sabe cómo. Entonces ni lo podemos meter en una tercer casilla porque no sabemos cuál va a ser su identidad, capaz que él se identifica completamente con el rol social femenino o masculino, no lo sabemos. Entonces echarlo a una tercer casilla no resuelve nada. Entonces me parece muy grave esa noticia, habré que investigarla, yo no la conozco, pero es una iniciativa que ha surgido en varios lugares, ¿no? Que piensan que esto requiere una solución registral y no, esto es muy complejo y el problema no creo que sea el género, sino la visión que tenemos del género, porque el género es algo abierto, es algo fluido, el problema son nuestras sociedades, nuestros marcos mentales que lo ven como cajitas así, tan definidas, ¿no? Que si te sales un poquito de ahí, bye. En el tema intersex, a lo mejor tú sabes que estás en el ambiente médico, no sé, querido Alex, existen tal cual instrumentos que los médicos han decidido hacer, hay un falómetro, y un orquideómetro, entonces si tu faloclítoris mide más de tanto, ya es patológico, pero si llega a medir tanto está bien, es varón. Y todo eso que está en medio, aunque no haya un problema de salud, van a mutilar ese clítoris, ¿sí? Entonces yo creo que el cuestionamiento tiene que ser todavía más profundo y sí, o sea, no basta con quitar casillas o abrir más casillas, o sea, el tema administrativo, por supuesto que lo deberíamos de abolir. ¿Cuál necesidad social imperante tenemos para mantener esa clasificación en nuestros documentos? La verdad es que ninguna. Entonces eso, problematizar todavía más el asunto, ¿no? Muchas gracias. Si quieren que les vuele la cabeza, lean el texto de Lu Chichia, La invención de los sexos. ¡Qué barbaridad! O sea, yo lo leí y de verdad que yo creía que sabía muchas cosas, me movió absolutamente todo porque no sé si es una interpretación que yo le estoy dando, pero me parece que está demostrando con muchísimas pruebas científicas que los géneros, o sea, prácticamente los sexos en las personas son como las razas en los perros. Todas estas diferencias fueron a través de la presión social y no al revés, porque nos han vendido 1000 veces que el hombre tiene barba, el hombre está fuerte, la mujer es débil. Sí, claro, la mujer es débil, le pusiste tacones, ¿cómo querías que corriera? Sí, la mujer es débil, pues la traías con corset.
La traías inmovilizada con 80 kilos de tela encima para que no se moviera, para que se hiciera frágil. Entonces esta presión social hizo cambios biológicos. Y entonces ahora todo lo que se sale de estos cambios biológicos resulta que es raro. Pues no, de raro no tiene nada, está en los genes. Mi mujer tiene una fuerza excepcional, o sea, si algo yo no puedo hacer, siempre voy con ella y así de, ayúdame. Y es algo natural, así, totalmente natural, y es una persona también muy agresiva que pasa algo en la calle, ¿no? De repente que han cometido el terrible error algunos hombres de faltarle al respeto y ella se va a los golpes y los deja, hace MMA y no es una persona viril, o sea, la ves y es una, ahí la vieron, ¿verdad? No me parece que se vea como, o sea, se ve como una persona que fácilmente puedes llegar y a lo mejor la tocas, ¿no? Los hombres que son así, que tienen esas costumbres horribles, pero se han arrepentido y tengo otra amiga que está en este deporte, pues, de funcionales, estas pruebas funcionales y deporte funcional, no me acuerdo cómo se llama, que ahorita están compitiendo hombres y mujeres y los podios de 5 lugares se están llenando de hombre, mujer, o sea, ya estamos desmontando eso porque son personas que tienen entrenamiento igual, hombres y mujeres, y cuál que las mujeres son débiles, cuál que los hombres no sé mil cosas, ¿no? Y de verdad ese texto está buenísimo, sí está medio denso porque tiene muchos términos científicos, pero te da muchas pautas para entender todo lo que dices. Es un librote así grueso, La invención de los sexos se llama, y sí, a mí o sea, igual también si lo quieren ya más digerido, está en YouTube, da varias conferencias, Lu Chichia, así es su nombre, Lu Chichia, te convences de que si quisiéramos podríamos abolir toda esta administración de que, a ver, tú eres hombre o mujer, ¿por qué es tan importante? O sea, finalmente, ¿por qué es tan importante? ¿Qué va a definir el que yo sea hombre o que sea mujer, no? Y ahora toda esa gente que sale con que la biología, y es que a mí pues todo el tiempo me están diciendo, es que la biología, yo les digo, estas barbas son biológicas, o sea, no me las pegué con Durex, no me las pegué con Resistol, es biológico, está en mis genes. Yo simplemente, una hormona que yo sentí que me faltaba para estar pleno, que es la testosterona, las despertó, pero es toda la biología que yo tenía, ¿no? O sea, es la biología que ya está ahí, es con lo que yo nací, es lo que yo traigo desde mis antepasados. No sé si conocen una enfermedad, no recuerdo bien cómo se llama, pero es un problema en el pH de los bebés, el pH de su sangre, y después empieza a ser un problema para sus riñones, y entonces hay un problema que no generan suficiente hormona del crecimiento, y entonces están como todos chiquitos, y resulta que son los más chaparritos de su salón y todo esto, y si no los detectan rápido, que no están produciendo suficiente hormona del crecimiento, se les pasa el tiempo de crecer y terminan siendo una persona muy bajita, aunque no estaba en sus genes. Fue una cuestión solamente de un pH que no permitió que se expresara esta hormona del crecimiento. Tú ves a esos niños y les empiezan a administrar hormona de crecimiento y entonces empiezan pues como a mejorar su fenotipo, pues para ser personas más común, más promedio, y nadie lo ve mal. Es simplemente una persona que le estás administrando una hormona que no tuvo y su biología se encarga de todo lo demás. Y eso somos las personas trans que recurrimos a las cuestiones de hormonas, pero nadie lo ve así, ¿no? O de cualquier procedimiento médico, ¿no? O sea, ponerse chichis, quitárselas, quitarte los cachetes, o sea, no sé. Si vamos a eso, pues entonces cuestionémoslo todo, ¿no? No sé. Perdón, ¿puedo comentar algo? Digo, hace rato que decía yo de la parte de lo del género, precisamente, digo igual, yo decía en cuanto a lo que representa, de lo que nos limita, es precisamente lo administrativo. Alguna vez me acuerdo que platicaba con Selene que discutía yo con un médico, porque el médico decía que precisamente estas escalas, pues si no iba a haber un caos, o sea, ¿cómo iba a existir sin un acta de luz? Y le decía, ok, o sea, yo no te digo que tenga la solución, la verdad es que es un tema muy complejo que hacer ya administrativamente y todo este rollo, pero lo que sí creo que está muy mal es que porque tu papel no está acoplado a la anatomía, acoples la anatomía del niño. Es como, si esto es un problema y te vas a evitar algo de violencia, pues hay que generar otras alternativas, porque el problema precisamente de que optemos por hormonas, por cirugías, no está mal, pero desde el consenso. Entonces, en este caso, cuando no hay un consenso y una asignación a huevo por parte de
pues te toca esto, dices tú, la escala, 2 centímetros, mochamos. Entonces nos metemos en un montón de problemas porque además también el mensaje que seguimos mandando es estás mal simplemente por ser tú. O sea, tienes que estar dentro de estos parámetros para ser normal. Y la normalidad es lo que va a tener esta recompensa de sociedad, ¿no? Y creo que, por ejemplo, jalando un poquito el cable otra vez a las paternidades y paternidades y maternidades diversas, es esta parte donde, por ejemplo, yo a mi chiquilla le digo, mira, ¿sabes qué? La realidad es esta. En cuanto más abracemos la diversidad corporal, va a ser más sencillo que nos quitemos estos rollos primero de vernos como enemigos o tú eres de algo que no puedo clasificar. Le digo, porque a final de cuentas mujeres, lo que tú dices, no hay mujeres muy fuertes, hay hombres muy débiles, pero más allá de los constructos que nos dijeron de la mujer es esto o es aquello, las mismas corporalidades nos los dicen. O sea, por ejemplo, yo salgo con mis 2 mejores amigas que están aquí, y pues yo estoy bien chiquito y ellas están bien grandotas, ¿no? Es como que yo a veces digo, me siento como con guaruras. Pero definitivamente la misma corporalidad nos dice que hay que abrazar esta parte de decir, ¿sabes qué? No hay una manera única de ser hombre o de ser mujer, y la limitante primero, sí hay que abarcar lo administrativo y súper urgente, creo que también el abrirnos a la idea de que, digo, ¿cuántas veces alguien de ustedes ha dicho, híjole, sí me gusta este vato, pero está muy chaparrito? O sea, bueno, esta chava está chida, pero la verdad es que está muy plana, ¿no? O sea, todos tenemos un montón de constructos en base a la anatomía y al género, y realmente ¿nos importa tanto a nosotros o nos importa cómo nos ven los demás? Entonces creo que empezando desde ahí y empezando con precisamente las familias diversas y las maternidades, creo que también es un punto bien interesante, porque sentarnos a platicar esto a veces con nuestros hijos, hijes, con la parte del mismo núcleo familiar, amistades, es como se empieza a desmontar y nos empieza a brincar lo que está jodido. O sea, como esta parte de decir, ¿sabes qué? No se ve mal. Me decía una chava recientemente que cuando su hermana se peleó por primera vez con una chica, entrando en sus primeras relaciones lésbicas, se peleó a golpes. Y llegó la hermana y dijo, no, es que me golpeé. Y dijo que no le vio lo raro. Porque dijo, pues son 2 chavas, yo me peleaba con mi hermana, pues no tiene problema. O sea, entonces hay cosas que están muy pegadas a cómo estamos percibiendo el mundo día a día. Y la única manera es empezarnos a cuestionar desde la humanidad. Es como, ¿qué es realmente importante? ¿Sí? El género a veces nos describe así como dices, pues yo soy una persona muy alegre, pues sí, pero no es todo lo que eres. ¿Sí? Entonces creo que desde las paternidades es una oportunidad increíble, porque además ellos tienen un montón de información ya. Ahorita estaba viendo, dijiste que tienes 47 años, 45, 44, y yo de esto no sabía nada hace 10 años. Esa es la realidad. A mí mucha gente me ha dicho, ¿por qué no transicionaste antes? Oye, ni sabía que esto existía. O sea, tuve que aprender. Al principio, 2 meses me dolió la cabeza, porque cada vez que creía que ya había entendido, encontraba un término, y después dije, bueno, no tengo que entender, tengo que ver que hay una diversidad increíble, tengo que dar espacio a esta imaginación. Entonces eso es lo que trato de hacer con mi hija, el hecho de que ella sí sepa que hay gente que va a definir y que hay características que le van a gustar, masculinas o femeninas, y no hay nada de malo, sino que es acéptalo, somos súper diversos, y ya que nos empecemos a aceptar y a ver como iguales, entonces ya nos va a importar lo que le hacen a otro. Y creo que eso es como el legado, ¿no?, de estas generaciones nuevas que ya están muy abiertas a esto. Yo sí quiero compartirles una reflexión que a mí me viene, que es como toda esta construcción de género que hay, que marca definitivamente y definitoriamente nuestras biografías. Pero ¿qué pasa cuando vamos ganando años, cuando vamos envejeciendo, y estos caracteres, estos marcadores de género, que son los deseables, se van desdibujando, ¿no? Entonces ahí asistimos a otra sombra de la opresión de nuestra sociedad, que es todo este capacitismo, y entonces ya el anciano, pues ya no importa si es hombre o es mujer, ¿no? O sea, dentro de esta sociedad del hedonismo en el que vivimos. Y entonces conforme vamos creciendo, se van justamente desdibujando esos marcadores, y entonces uno va como, pues también relajando un poco la expectativa de ser deseable, por lo menos, ¿no? En ese sentido. Y lo otro que yo quería compartir también es justamente como este contraste del que mencionas, Kai, que dices tú, yo hace 10 años no sabía nada. Liam nos ha compartido cómo él fue a través de internet como él realmente encontró la respuesta. Entonces también estamos asistiendo a un momento
histórico, a un cambio de paradigma en la construcción de identidad, donde las identidades están ya muy atravesadas por comunidades, pues sí, cibernéticas y virtuales y digitales, donde la construcción de la identidad puede ser un simulacro, puede estar atravesada por un montón de posibilidades y entonces, bueno, ahí hay como una doble arista, ¿no? O sea, es todo el gran tema de la posverdad, o sea, y cómo podemos, cómo nos vamos despegando de esta realidad y de la experiencia y de la vida del presente, pero por otro lado hay como una validación de determinadas comunidades que realmente se construyen y se constituyen desde ahí, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, pues de mis hijos, que ellos pues ya nacen dentro de una cibercultura y son ya ciberciudadanos, ¿no? Y hay una validación de sus identidades, ese fue el caso de Liam, porque, bueno, tal vez sí, él sí comentó la sesión pasada pues que tenía este referente de Casa Inter, pero no había encontrado realmente la respuesta que él estaba buscando y no fue sino ahí en la red. Bueno, eso ya quería decir yo y ya fin para mí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario, compañeros? Preguntita, duda. ¿No? ¿Ya están muy claros con todo? Muy bien. Gracias. Yo quiero compartir algo más como un pensamiento referente a la educación de las eternidades que existe, un poco hablando también desde mi experiencia y de cómo en general en una sociedad, al menos mexicana, estamos destinados a definirnos desde los 5 años como algo, donde te dicen, ok, eres hombre, pues como hombre tienes que hacer esto, ¿no? Y te tiene que gustar el rock, te tiene que gustar este color, te tiene que gustar un coche, y como mujer te tiene que gustar esto, ¿no? Entonces se asocia el género a la feminidad o masculinidad, cuando a lo mejor una mujer puede ser totalmente masculina y eso no le quita ni un gramo de mujer, ¿no? Pero nos obligan a definirnos desde cierta edad y a pensar que tenemos que hacer así toda la vida, porque una persona constante tiene que ser de una forma. Y si dijiste a los 5 años que te gustaba el color azul, te tiene que gustar a los 50 años. Entonces, no existe dentro de la educación familiar este concepto de flexibilidad, porque primero tienes que encajar, primero tienes que agradar a una sociedad antes de agradarte a ti mismo. Entonces, a lo mejor si la educación se fuera hacia este espectro de decir, eres un ser cambiante, eres un ser mutante, vas a vivir aproximadamente 70 años. En esos 70 años vas a vivir muchas generaciones y vas a llegar a un punto donde tú crees que ya eres lo que querías ser y en la siguiente generación van a ir muriendo tus cosas, van a ir muriendo realidades, verdades y van a ir surgiendo otras. ¿Y qué tan abierto eres a esos cambios? ¿Qué tan preparado estás para dejar de ser tú y ser otra versión de ti? Y a lo mejor esta nueva versión de ti juega con su masculinidad más o juega con su feminidad más. Y es tener esa libertad de decir, ok, soy hombre, pero pues ahora me siento más femenino que antes, o ahora me siento más masculino, y eso es independiente de a lo mejor de mi biología, y se convierte más en una ideología donde tú decides experimentar todas las herramientas que tienes en este mundo tan extenso, donde a lo mejor la burocracia minimiza la gran cantidad de mentes que existen y de diversidades, y es tan contrapuesto a decir, somos tantos y somos muchísimos que necesitamos pues pensar que vamos a estar cambiando todo el tiempo y que no podemos definirnos desde tan temprana edad o a los 20 años y a lo mejor eso, entender que somos seres mutantes y que como seres mutantes tendremos que ser abiertos a otras mutaciones, a otros cambios, a otras diversidades y a lo mejor así logremos pues no abolir un género, pero empezar por esa parte de decir, pues no necesitamos eso, necesitamos saber que vamos a estar cambiando todo el tiempo y no necesitamos etiquetarnos con estas etiquetas que han jodido tanto a nuestra sociedad, ¿no? Yo dije que ya no iba a hablar, pero sí lo necesito, por favor. Es que, o sea, pienso que la misma división de género es violenta en sí, ¿no? Porque yo no creo que nadie, o sea, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni mi padre, ni mi tatarabuelo, ni nadie haya estado conforme con su crianza en la construcción de su género, ¿no? O sea, yo crecí en una familia con 3 hermanos varones, yo era la única mujer, mi papá era hiper machista, mi mamá también, entonces yo jamás en mi vida deseé ser mujer, ni jugaba con muñecas, ni me interesaban las muñecas, y a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? No, pues hombre, ¿no? Igual y no tenía como ese anhelo de realmente como transicionar, pero yo nunca quise ser mujer, o sea,
evidentemente, no, y a ti te toca, ajá, sí, a ti te toca hacer esto y esto, o sea, ¿no? Y entonces, bueno, la historia de mi madre, que me cuenta, ¿no? Y lo mismo mi padre, ¿no? O sea, la violencia que él sufrió de niño, que después vienen replicando con toda esa, pues no sé cómo decirlo menor, pues, pero es inconsciencia, ¿no? O sea, de una violencia superlativa hacia un nené chiquito solo porque es varón. Entonces, pienso que en realidad, o sea, en la división viene este sistema que es sumamente violento, ¿no? Lo que nos toca es justamente como gestar esta mayor conciencia que posiblemente a mí con mis hijos espero, porque bueno, finalmente uno, sea quien sea y sea como sea, va a ser el culpable de todo lo demás, ¿no? Ya uno lo sabe, ¿no? Seas padre, madre y todo eso, ya sí, ya hasta de que venga como la reconciliación. Pero eso, que hay como más suavidad, que hay más comprensión, que hay más apertura, ¿no? Y que las expresiones pues sean las que sean, definitivamente, ¿no? O sea, tengo mis 3 hermanos varones que tienen sus hijas también, y que yo les he visto que por más que ellos de alguna manera mantienen como cierta conciencia más convencional, a sus hijos, hijas les han permitido expresarse de la manera en que han deseado, pues, ¿no? O sea, y pienso, bueno, vamos avanzando tal vez como una lucecita, ¿no? En esta generación de una crianza mucho más pacífica y más amorosa tal vez, ¿no? Bueno, ya, perdón, es que tenía que decir. Gracias por lo que compartieron, la verdad es algo que me resuena. Hace poquito hacía un trabajo en mi escuela, ¿verdad? Y hablaba me pidieron hacer un ensayo libre y no sé por qué se me vino a la mente esta cuestión de las fraternidades, cómo también hay incidencias de violencias, ¿no? Y al momento también de hacer esta alienación de los hijes, cómo también se inciden estas violencias. Y en mi cabeza quedaba esta pregunta grande de cómo a veces cuando se transiciona y ahora ya eres padre o ya eres madre, no se ve que están también ejerciendo violencias a ustedes, ¿no? Y era cómo es tan fácil a lo mejor dentro de también volver a posicionar estos géneros de, bueno, es que siempre a la mujer es a la que se le violenta, siempre es a la que a lo mejor es la vulnerable, bajo este discurso también que ya está ahorita muy sesgado, así lo veo yo, cómo se deja del otro lado esta parte, ¿no? Cómo no se le da cuestión a que también puede empezar a ejercerse violencias hacia ustedes y cómo se a veces invisibiliza que también en estas cuestiones de qué es ser padre, estos deberes de ser padre o sadre en esta cuestión, también van incididos en deberías de. Ahorita me suena mucho esto que preguntabas de si se tiene que abolir el género, ¿no? Yo pensaba más bien de que se tienen que abolir estas partes de debes de ser hombre como esta manera y debes de ser mujer como esta manera, ¿no? Porque vamos fluyendo también, va a llegar un punto donde, bueno, esto me calza y esto también. Entonces, vuelve a este interrogante de ¿qué soy, no? Entonces, ¿qué soy? A mí en lo personal me pasaba mucho de decía, yo me considero muy femenina y me considero mujer y todo, y no puedo salir a la calle si no traigo aretes y no traigo collar. Me costó mucho tiempo como salir a la calle así, o sea, me regresaba a mi casa y decía, me tengo que poner los aretes y el collar porque si no, no voy a ser esta mujer que yo soy, ¿no? Me cuestioné mucho eso, aun cuando fuera mínimo, esta cuestión de, ok, y si un día me reconozco sin aretes ni collar, pero aún así siendo yo, o sea, era esta cuestión de cómo vamos cuestionando lo que decías, ¿no? Cómo vamos cuestionando, no más allá de esta casilla de si eres varón o hembra, o si eres mujer o hombre, sino cuestionar qué me hace ser a mí, en lo personal, esta mujer o este hombre. Y regresando a esta parte de, o sea, me brincó mucho porque mi ensayo hace poquito lo envié y dije, es que está tan invisibilizado esta parte de cuando juegan con esta parte de los hijos o de las hijas o de los hijes y quitarlo o jugar con estas emociones de no estás siendo buen padre o te lo voy a quitar y ellos te van a odiar, ¿no? Ellos te van a odiar, no vas a cumplir. ¿Cómo no se le da el mismo peso que también se le da a lo mejor a las maternidades? Y que creo que es algo que también tenemos que apuntar hacia allá, porque se está dejando también de lado que las violencias existen también desde este otro punto,
desde estas divergencias, ¿no? Cómo también existen estas pequeñitas violencias, y a veces le hablan las microviolencias, cuando yo creo que en realidad son violencias, cómo existen también desde otras formas, y cómo se siguen incidiendo y se siguen repitiendo y no se cuestionan y no se les da la mirada, solamente porque, pues bueno, volvemos a esta parte de, pues solamente aplica todas estas leyes de violencias de género hacia la mujer, ¿no? Hacia este papel de la mujer, pues, bajo esta pauta, pues, a eso quiero referirme cuando hablo de la violencia de la mujer. Y cómo se juega también con estas emocionalidades, cómo se juega con estas mentes de, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? ¿Cómo es que vas a ser padre ahora? ¿Cómo vas a ser sadre ahora? ¿No? ¿Cómo es que le vas a decir a tu hija, en este caso, ¿no? A lo mejor que ahí me pregunto si muchas personas decían, ¿y cómo le vas a dar toda la información? ¿No? Y esto también incide en estas violencias de cómo ustedes están atravesando una situación en la cual no hay información, no hay un manual, no hay todo el conocimiento, y sin embargo sigue habiendo estas cuestiones que suman como un peso más hacia lo que pueden estar viviendo y como van fluyendo a lo mejor a solucionarlo, ¿no? Pero creo, a mí lo importante se me hace empezar a ver, a voltear la mirada también a estas cuestiones, porque dentro de las divergencias existen también estas violencias de estos roles de sadres, que creo que es importante también empezar a, pues sí, a darle el punto. Originalmente Victoria era eso, una denuncia a esta violencia. Nada más, eso era lo único. Yo te comentaba, ¿verdad?, que bueno, te iba a contar por qué hicimos Victoria, porque yo me acerqué a la directora Eloísa Díez. Ella estaba haciendo una serie de retratos de mujeres y quería también incluir a algunos hombres. Yo en ese tiempo pues todavía estaba, no tenía la transición, estaba apenas empezándola, y ella estaba retratando estas violencias, y entonces a ella le interesó ver cómo retratar la violencia entre dos mujeres que se separan, qué es lo que las instituciones hacían, cómo estaba. Y entonces ella me acompañó mucho a estos centros de convivencia en donde la gente me decía, pero tú también eres la mamá, o sea, ¿cómo? No, deja a la niña que se vaya con su mamá, tú no, y cosas así. Eso era lo que ella quería retratar, pero estuvieron las cuestiones del dinero, las películas son carísimas, entonces ella quería hacer la edición de la película y estuvo aplicando para varias becas y no encontraba espacio precisamente para retratar estas violencias. Como que le decían, pero tú, pues, ¿para qué quieres retratar eso? Ya sabemos que las mujeres son las víctimas. Y ella decía, es que no, yo estoy viendo otras cosas y yo quiero retratar eso, y no encontraba financiación. Entonces esto hizo que se prolongara mucho. Esta película tiene 5 años de filmación. Las primeras imágenes y las últimas tienen una separación de 5 años. Entonces, nunca, si a mí me hubieran dicho, esta película se va a acabar en que tú tienes hijos, hubiera dicho, no, pues, claro que no, o sea, solamente se trata de, es lo último que va a pasar. O sea, la película afortunadamente se redondeó con eso, terminó siendo, pues, para mí un canto hermoso a la victoria de lo imposible. Nos fue súper bien en los festivales, en el financiamiento incluso, porque ya cuando ella dijo, bueno, está esta violencia que yo quiero retratar de cómo lo separaron de su hija y no tuvieron ningún reparo porque eran 2 mamás, y siempre le dieron la prioridad a ella porque ella la había parido. Se cierra cuando, bueno, pues es este papá que también parió a una hija, y ahí sí nos dejaron entrar a todos los festivales y fuimos a Morelia y llegamos hasta Málaga, las primeras palmas que se ven ahí cuando empieza la película en Málaga. Málaga es un festival de cine importantísimo, así, es la antesala de los Óscares, y nos llegamos hasta allá por presentar esta historia, porque son esas otras violencias que tú sí estás viendo, que bueno, que sí existen y que no van a minimizar para nada las violencias que viven las mujeres, pero simplemente hay que ver a todo, ¿no? O sea, hay que tener ese paneo de todo. Gracias. Pues ya estamos por cerrar la sesión, vamos a tener las últimas preguntas. Un comentario. Yo quería hablar sobre todo cómo esto, pues, de los cuerpos y así y estándares puede afectar no solo como a hombres y mujeres, también puede, pues, afectar, o sea, quiero dar más visión que puede afectar a más, ¿no? Por ejemplo, y un ejemplo es que mi hermano
quiere, creo que ya no tanto, pero se quiere apegar a un solo cuerpo totalmente masculino, fuerte, alto, con vello, ¿no? Y había un problema, que es que mi hermano y yo pues hacemos Kung Fu, ¿no? Un arte marcial. Entonces, pues hace cuenta que yo soy menor, ¿no? Y ya cuando, o sea, llevamos como 9 años haciendo esa arte marcial y pues de más pequeños, cuando era mi hermana, sí hacíamos, como que nos llevábamos y nos dábamos golpes y así. Y pues obviamente tenía mejor habilidad física que yo. Pero cuando yo fui creciendo, hubo un momento en el que yo empecé a desarrollar más habilidad física y mi hermano había iniciado con su transición y eso le estaba acomplejando muchísimo. Entonces ya llegó un punto en el que yo ya tenía, pues yo empecé a entrenar, ¿no? Y o sea, pues hacía esto, ¿no? A cada rato y así, ¿no? Entonces mi hermano pues se moría de los celos y mi mamá decía de que no, es que no lo hagas porque se acompleja y así. Y ya lo entiendo, ¿no? Pero nada más quería dar como esa visión de que no solo los cuerpos así puede afectar a alguien, pues no solo una mujer o solo un hombre, sino que también hay más fuera de eso. Gracias. Pues, ¿de qué? Si quieres, ya que terminemos el conversatorio, estamos ya, si alguien tiene alguna preguntita más, si no, vamos ya cerrando. Agradecerles muchísimo a todos por su presencia y bueno, vamos con la última preguntita. Muchas gracias. Solo es comentario. Tengo alrededor de 18, 19 años conociendo a Alex y creo que soy su fan. Mi admiración total en todo este caminar que ha tenido hasta el día de hoy. Me ha enseñado mucho como el aceptar y el como mamá tenemos que acompañar a los hijos, el aceptarlos como son, el picar piedra y el tocar puertas y el prepararlos para que la sociedad o el rechazo de la sociedad no les impacte tanto. Yo les comentaba a mis hijas que sean como sean, en este círculo de 3 que somos, en este círculo de 3 son aceptadas, son queridas y el prepararlas al siguiente círculo que son los abuelos, los tíos, esta educación y formación que tenemos en no eres hombre, no eres mujer, no te identificas y entonces hay un rechazo primario de la familia. Y yo me acuerdo mucho cuando él me dijo, ¿qué pasaría? Mi hija tenía 5, 6 años, la mayor. ¿Qué pasaría si tu hija en algún momento te dice, mamá, soy diferente? Entonces yo le dije en ese momento, ¿la aceptaría? Crece y en el momento en el que crece y me dice, mamá, soy diferente, me cayó como, yo me acordé mucho de sus palabras, mucho. Y entonces el de, sí te acepto, sí, claro que sí, eres querida, eres mi hija y eres arropada, lo que seas, tus preferencias, lo que haya, eres mi hija y te voy a querer y aceptar toda la vida. Pero el enfrentarnos a los abuelos, a los tíos, a los primos y a la sociedad, a cómo va la sociedad, ha sido, yo creo que, pues si estos 19 años tenemos, nos ha tocado mucho como papás, como sociedad. Yo creo que, pues cuántos somos, yo creo que cuánta gente hay en la calle y la poquita gente que decimos los aceptamos, son como son y somos personas, no es hombre, no es mujer, somos personas y en el momento en que necesitemos, pues estamos para las personas, ¿no? Te admiro mucho, de verdad te admiro mucho y agradecida estoy con ser tu amiga. Muchas gracias. Bueno, pues
¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Pues agradecemos. Sí, Kai tiene otro comentario. Esto no se acaba hasta que se acaba, amigos. Tenemos que al cabo aquí no nos va a correr nadie. Okay. Podemos quedarnos toda la noche. En esta parte de la aceptación de cómo el concepto se vuelve más abstracto, ¿no? Es como un sí, claro que sí, pero ya cuando sucede y se vuelve real, cambia por completo, ¿no? Y a mí me pasó un poquito al revés. A mí quien me dijo, ¿sabes qué? Es que yo quien quiero que seas, o sea, quiero que seas feliz fue mi hija. O sea, cuando precisamente yo no sabía cómo decirle, oye, es que andaba con una chava, pero ya troné, esto que yo. Se le digo, bueno, es que sabes que soy bisexual. Espera. Y fulanita, entonces, era tu novia. Sí, pero ya no. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Le digo, porque no sabía cómo. Sí, la verdad es que no, pero ¿qué creías que iba a pasar? Pues que me ibas a dejar de hablar o no sé. Dice, pero ¿por eso? ¿Pero por qué? O sea, ella tenía 8 años. Y sí fue como esa parte de, bueno, fue como, yo llevo un año haciéndome pedazos tratando de ocultar todo. Ya me dijo, pues me hubieras dicho antes. Hasta me dijo, ¿sabes qué? Me quedó más tranquila y se puso a llorar porque yo sentía que me desplazabas por alguien más y no entendía por qué. No entendía el vínculo. Dice, era tu novia. Dice, entonces ahora era más sencillo entenderlo. Sí, y también cuando dejó de venir creí que se había enojado conmigo. Y yo, Entonces me cayó el 20 de que en esta cuestión de la apertura, no tenemos ni idea de qué hacer. O sea, la realidad es que no hay un manual ni para tener hijos y mucho menos tampoco si es fuera de lo que es como lo normado, ¿no? Y la capacidad también, lo de la mutación, ¿no? El aprender que a veces lo que somos no es eterno. O sea, entonces, y esa parte también es como para los dos lados, ¿no? A veces a mí se me olvida y mi hija me lo recuerda, a veces ella se lo olvida, yo se lo recuerdo. Se cortó el cabello, o sea, de hecho ella se quería cortar el cabello por su cuenta y me dice, ¿me dejas? Sí, dale, es tu cabello. Digo, y si llega a estar muy grave, pues ya vemos si alguien más nos ayuda o vemos cómo, pero si no, va a crecer. O sea, ya me dice, va a crecer. Y sabe que le llegan a hacer bullying y le dicen cosas y dice, mira, va a crecer, yo me lo quise cortar y sin bronca. Entonces ya lleva de hecho el fin de semana cortó el cabello 3 veces. Ya se hizo 3 looks diferentes, el último dijo que no le había convencido tanto, ya se está haciendo máster en esto. Pero esa resiliencia a entender que somos seres mutantes, pero que además de todo, cuando se vuelve alguien que nos interesa, sí tiene que ser, o sea, es pensar esta pregunta de si aceptarías, pero pensándolo en alguien cercano. Porque a veces es el típico, ¿no? Pues yo le hablo, o sea, es buena persona, o sea, aunque es una persona trans, pues sí platico, yo soy muy abierto. Entonces dices, ok, vale. Pero no, es como, ya a la hora de los chingadazos, la verdad es que las estadísticas lo dicen, la mayoría tiene que cambiar de círculo. O sea, simplemente yo no tengo ningún tampoco círculo que tenga, o sea, previo transición, conozco 2 personas, sí, me llevo con ellas, pero tampoco son vínculos tan cercanos. Entonces, la verdad es que el reto de quedarnos con esta idea de, ¿sabes qué? Recordarnos, yo solo quiero que seas feliz. Como hijos, por ejemplo, a mí mi chiquilla ya después cuando dije, oye, es que voy a transicionar en esta parte, voy a probar, me dijo, a mí no me importa, dice, yo nomás quiero que seas feliz. Entonces, ¿qué tipo de playeras te gustan para saber también qué regalarte en Navidad? Entonces, ella fue la primera que me regaló playeras así más como de niño. Todos son talla 14, gracias, porque no doy para otra talla. Pero, a final de cuentas, es esta apertura de decir, no es lo que a mí me haga feliz, es lo que a ti te haga feliz. Y ahí está el norte, y a veces me tengo que relajar, ¿no? Hasta con cosas de la escuela, ¿no? Es que estudia porque si no, ¿qué? Entonces es como, bueno, sí tiene beca y sí tiene que estudiar, sí, pero ¿qué va a hacer ella con su vida? No sé. ¿Tiene que seguir mis pasos? No. ¿Sabe qué hacer? No, yo tampoco. Entonces es como esta parte de la aceptación en una manera como más radical ante, como decían, no es el género, no es la persona, y más bien la aceptación de, hoy me defino de esta forma, mañana no sé, ¿sí? Pero si estás bien, yo estoy bien. Pero sí está muy chido también la parte de los cocolazos, es decir, sí estoy aquí para ti. Sí se ocupa a veces eso. Y lo que decíamos, a veces una sola persona que te acepte te hace un mundo de diferencia. Pues con estas bonitas palabras de Kai nos despedimos. Recuerden que todos somos mutantes, seremos mutantes en algún momento, así que abracemos la diferencia. Muchas gracias, esto fue el Cuarto Cineclub, esto es Casa Inter, Laboratorio de Narrativas Divergentes, los esperamos, nuestra cartelera mensual. Tenemos fiesta el próximo 25 de, ¿qué estamos? Mayo.
Vamos a tener concierto, vamos a tener muchas cosas bonitas, les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Y bueno, en primer comercial es que tenemos fiesta el día 25 con Juan Prado y muchas sorpresas. Y el día de hoy también tenemos algunas sorpresas de Impulso Trans, sacaron por ahí unas cajitas con cositas para donar. Y también tenemos en adopción a un pequeñito que también fue un milagro de la vida. Sofi recogió a una perrita que parecía que ya había tenido a sus bebés, estaba la pobre toda flaquita, pero resultó que no. Los parió cuando Sofi la rescató, tuvo 9 chiquillos, entonces pues estamos buscando hogares amorosos para ellos. Así que si alguien está interesado en adoptar o si sabe de alguien que esté interesado en adoptar, les agradecemos mucho la info. Pues muy buenas noches, esto fue nuestro cineclub de Otras Aternidades. Agradecer a nuestros invitados, Alex, que viene desde Lagos a compartirnos esta maravillosa historia. Kai, muchísimas gracias por tu presencia. Sofi, pues buenas noches y los esperamos en nuestros próximos eventos. Bravo. No tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en 3 dimensiones porque no soy una foto. No tengo